En su obra fundamental Dialéctica de la Ilustración, 1944, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer presentan el capítulo La industria cultural ilustración como engaño de masas, una profunda crítica a la cultura de masas moderna y su papel en la perpetuación del control social. Escrito en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la propaganda fascista y capitalista, este texto sigue siendo uno de los análisis más influyentes sobre la producción cultural en la sociedad contemporánea. Adorno y Horkheimer, miembros destacados de la Escuela de Frankfurt, examinan cómo la cultura, antes considerada un ámbito de expresión artística y reflexión crítica, se ha convertido en un instrumento de control, pacificación y estandarización bajo el capitalismo avanzado. Contexto histórico e intelectual. Adorno y Horkheimer escribieron este capítulo en un momento marcado por el auge de las tecnologías de comunicación masiva, como la radio, el cine y la televisión, y su papel en la formación de la opinión pública y el comportamiento de consumo. Los horrores de la propaganda nazi habían demostrado el devastador potencial de la manipulación mediática, mientras que la industria del entretenimiento capitalista en Estados Unidos evidenciaba el poder de la cultura como mercancía. Los autores estaban profundamente influenciados por la crítica al capitalismo de Karl Marx, el análisis psicoanalítico de Sigmund Freud y sus propias observaciones sobre la vulnerabilidad de las masas al control ideológico. Su trabajo se enmarca en una crítica más amplia al fracaso de la Ilustración para cumplir su promesa de emancipación humana. En lugar de conducir a la razón y la autonomía, la racionalidad ilustrada, según Adorno y Horkheimer, había degenerado en una racionalidad instrumental, una lógica que prioriza la eficiencia, el control y el beneficio sobre el bienestar humano. La industria cultural definida. Adorno y Horkheimer acuñaron el término industria cultural para describir la producción masiva y la mercantilización de bienes culturales como películas, música, literatura y arte. A diferencia de la expresión artística genuina, que consideraban un espacio potencial para el pensamiento crítico y la resistencia, los productos de la industria cultural son estandarizados, repetitivos y orientados al consumo en lugar de a la reflexión. La industria cultural, argumentan, no es un subproducto accidental del capitalismo, sino una parte integral de su funcionamiento. Los productos culturales no están diseñados para desafiar el statu quo, sino para reforzarlo mediante la creación de consumidores pasivos y conformistas. El entretenimiento, lejos de ser una vía de escape o una fuente de crítica, funciona como un mecanismo de distracción, pacificación y control social. Estandarización y pseudo-individualidad. Una de las críticas centrales en la industria cultural es la estandarización de los productos culturales. Las películas, la música y los programas de televisión siguen fórmulas predecibles que garantizan su éxito comercial mientras minimizan los riesgos creativos. Adorno y Horkheimer sostienen que esta estandarización crea una ilusión de elección para los consumidores, quienes creen estar seleccionando productos únicos, cuando en realidad están consumiendo variaciones de los mismos patrones mercantilizados. Vinculado a esto está el concepto de pseudo-individualidad. La industria cultural fomenta la ilusión de que los consumidores son individuos únicos con gustos y preferencias distintas, aunque sus opciones estén cuidadosamente seleccionadas y predefinidas por los intereses corporativos. Por ejemplo, la música pop a menudo se basa en estructuras repetitivas y melodías pegadizas que parecen personales y emocionalmente resonantes, pero que en realidad son plantillas prefabricadas para maximizar su atractivo comercial. El entretenimiento como mecanismo de control. Adorno y Horkheimer sostienen que el entretenimiento cumple una doble función. Distrae a los individuos de las duras realidades de sus condiciones económicas y sociales, las estructuras ideológicas que mantienen esas condiciones. En una sociedad dominada por el trabajo alienado, el entretenimiento ofrece un alivio temporal, funcionando como una droga que adormece el pensamiento crítico y fomenta la complacencia. La famosa frase, la diversión en el capitalismo tardío es la prolongación del trabajo, encapsula esta idea. Incluso en su tiempo de ocio, los individuos permanecen atrapados en la lógica capitalista, consumiendo productos de entretenimiento que refuerzan su subordinación en lugar de desafiarla. La fetichización de la cultura. Los productos culturales, bajo el capitalismo, se convierten en mercancías como cualquier otra.
Se valoran no por su mérito artístico o intelectual intrínseco, sino por su valor de intercambio en el mercado. Una película taquillera o un éxito musical no se juzga por su calidad, sino por su rendimiento económico. Adorno y Horkheimer señalan que incluso el arte elevado no es inmune a este proceso. Los museos, galerías y salas de conciertos a menudo mercantilizan el arte, convirtiéndolo en un símbolo de estatus para las élites en lugar de un espacio de verdadero compromiso. Este proceso reduce la cultura a una simple herramienta de distinción social y lucro económico. La pérdida del pensamiento crítico. Una de las consecuencias más preocupantes de la industria cultural, según Adorno y Horkheimer, es su erosión del pensamiento crítico. La naturaleza repetitiva y formulaica de la cultura de masas desalienta a las audiencias a cuestionar sus condiciones sociales y políticas. En lugar de provocar la reflexión, los productos culturales ofrecen respuestas preempaquetadas y experiencias emocionales que eluden el análisis crítico. Por ejemplo, las películas de Hollywood suelen reforzar narrativas morales simplistas, retratando el bien y el mal en términos claros y resolviendo los conflictos a través del heroísmo individual en lugar de un cambio sistémico. El papel de la tecnología. Adorno y Horkheimer también abordan el papel de la tecnología en la industria cultural. Los avances tecnológicos han hecho que los productos culturales sean más accesibles y omnipresentes, pero también han intensificado su mercantilización. La radio, el cine y la televisión crean un modelo de comunicación uno a muchos, donde un pequeño grupo de productores distribuye contenido a una audiencia pasiva. Relevancia en la era contemporánea. Aunque fue escrito a mediados del siglo XX, la industria cultural sigue siendo sorprendentemente relevante en la era de los medios digitales, las redes sociales y el contenido impulsado por algoritmos. Plataformas como Netflix, Spotify y YouTube operan sobre los mismos principios de estandarización, mercantilización y pseudo-individualidad identificados por Adorno y Horkheimer. Además, la distracción ofrecida por flujos interminables de entretenimiento, memes y contenido viral cumple la misma función pacificadora descrita por los autores. Críticas a Adorno y Horkheimer. A pesar de sus aportes, Adorno y Horkheimer han sido criticados por su visión elitista de la cultura y su rechazo de las formas de arte populares. Sus críticos sostienen que su análisis ignora cómo las audiencias reinterpretan y reutilizan los productos culturales como herramientas de resistencia. La industria cultural, ilustración como engaño de masas, sigue siendo un texto fundamental para comprender la intersección entre cultura, capitalismo y control social. La crítica de Adorno y Horkheimer destaca cómo la mercantilización de la cultura sirve para pacificar a los individuos, reforzar las jerarquías sociales y socavar el pensamiento crítico. En un mundo dominado por plataformas digitales, sus advertencias siguen siendo más relevantes que nunca. Reconocer los mecanismos de la industria cultural es el primer paso para recuperar la cultura como un espacio para la creatividad genuina, la resistencia y la emancipación.